Paz y bendición para todos de manera abundante, para todos y cada uno de mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yehoshua, para todos aquellos que nos sintonizan hoy a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México, en vivo y en directo para todo el mundo desde cabina en Extensión, México. Bien, mis amados, hoy quiero compartir mi comentario a la Parashá, a la porción de Torah de esta semana, pero no sin antes enviar a través de estos medios saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos dispersos por todo el mundo, del bendito pueblo de Israel, de la Keilah de Yehoshua. Shabbat Shalom, en este hermoso día de reposo. Paz y bendición para todos, mis amados. Reposo y paz, que es la transliteración de Shabbat Shalom. Y bueno, también enviar saludos y bendiciones en manera abundante para nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jarón Morales y su amada esposa, nuestra Morá Araceli de Morales. De igual manera a todo el cuerpo de maestros, Morín Bemoror, maestros y maestras que hoy comparten su comentario a la Parashá de esta semana. Bien, mis amados, esta Parashá está compuesta por lo que es los pasuk del Sefer de Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 12, del verso 1 al verso 18 del capítulo 13, en lo que es Josué, capítulo 24, del verso 3 al verso 18, en el Tejilín, el libro de los Salmos, capítulo 10, y en el Brit Hadashá, en el Pacto Renovado, estamos hablando del Sefer de los Sibrim, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 10. Pero antes de entrar en materia, a mi comentario, la porción de Torah de esta semana, a la Parashá, quiero que le demos una tefilá a nuestro Abacados. Amén. Bien, oremos. Abacados, le damos toda Rabá en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Muchas gracias, eterno Rey, por su Ahabá, por su amor, por su Rahem, su misericordia, por su favor, por su Gesed, por su bondad, por su benignidad para con nosotros. Muchísimas gracias porque nos permite reunirnos a través de la internet, en línea. Muchas gracias, eterno Dios, porque nos permite unirnos en diversos puntos y partes del mundo para festejar el día de reposo, conforme a su voluntad, conforme a lo instituido en el calendario sacerdotal perpetuo que fue dado a Hanoc, séptimo desde Adán, por el cual también se han regido los patriarcas en la historia de la humanidad. Bendito sea su nombre. Pedimos que en este día de delicia usted dé luz a nuestro entendimiento, siga convirtiendo, transformando, corrigiendo nuestro nefesh, nuestra alma, y que sus propósitos y su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta, se siga cumpliendo en la vida de todos y cada uno de nosotros. No a nosotros, eterno Rey, no a nosotros, sino a tu nombre, oh Yehoshua HaMashiach, sea toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Aleluya. Y todo el pueblo decimos amén, ve amén. Bien, mis amados Sahim Behayot, pues bueno, vamos a esta parashá que se intitula Lech Lechá. Entramos a esta porción de Lech Lechá que se translitera al castellano como sal de tu tierra. Pero vamos para allá, bendito sea el Eterno. Vamos a hablar de Abraham, o de Abraham, que se le fue puesta la Hei en el nombre de Abraham, como parte de Ur de los caldeos hacia la tierra prometida. Tierra que el Eterno le prometió a él y a su descendencia después de él, hasta generaciones y generaciones y generaciones. Bendito sea el Eterno, y esa bendición nos ha alcanzado a usted y a mí. Aleluya. Mire, vamos a ver un pequeño resumen. Aquí vamos a encontrar en esta parashá grandes temas, gran bendición, y nos vamos a enfocar en alguno de estos temas. Aquí podemos ver el llamado de Jehová a Abraham, el llamado a su transformación, a su cambio de vida, al inicio de su ministerio, como el primer hebreo. Podemos también encontrar cómo Abraham tuvo que descender a Misraim, a Egipto, a causa de la hambruna que hubo en ese tiempo. También encontramos el punto y el momento en que Abraham y Lot, su sobrino, tuvieron que separarse, ya que tenían mucha riqueza, mucho ganado, y la tierra era pequeña para ellos en ese lugar, en ese tiempo, y tuvieron que tomar cada quien su rumbo, y de esta manera Lot caminó hacia Sodoma y hacia Gomorra. También encontramos
un discurso de despedida de Josué. Cuando él, al final de su ministerio, de la tarea que el Eterno le encomendó, se despide del pueblo y les dice: no sé ustedes a qué Elohim vayan a servir, si a los dioses de Miraim, a los dioses que había en esta tierra, a los que adoraron sus padres, no sé, pero mi casa y yo serviremos a Jehová Sebaot. En lo que es el Tejilín encontramos una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados y viendo cuál es el futuro de los malvados o cuál es el destino de aquellos que proceden con iniquidad, con maldad en su corazón. Y también en el Brit Hadashah, en lo que es el Sefer, el libro de los Hebreos, carta a los Hebreos, podemos encontrar que Abraham nuestro padre en la Emuná, está catalogado como un hombre de fe, ahí en lo que es esta galería de hombres, por supuesto, mujeres de fe. Bendito sea el Eterno. Y bueno, quiero que vayamos primeramente ahí a esa porción del Brit Hadashah, carta a los Hebreos, capítulo 11. Bendito sea el Eterno. Pero vamos al versículo 8. Ciertamente ahí nos describe qué es la emuná, la fe completa, perfecta, madura. ¿De qué partes está compuesta? Que emuná no solamente es creer, como del griego no lo dice, sino emuná es confiar, emuná es creer, emuná es obedecer, emuná es bitajón, emuná es agradecimiento, y emuná te lleva al punto de desarrollar la fidelidad al Eterno hasta la muerte, y muerte en un madero, como pasó con sus Sheluhim, con sus apóstoles, con los discípulos del Mashiach. Pero dice ahí el verso 8, por la emuná Abraham Avinu, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como heredad, y salió sin saber a dónde iba. Salió por lo que escuchó, por lo que creyó, no por lo que sus ojos veían. ¿Dónde podemos encontrar este llamado y esta obediencia de Abraham? Ahí en Bereshit, Génesis, capítulo 12. Vamos a leer del verso 1 al 4 para ir dándole forma a este comentario, a esta parashá. Amén. Miren lo que dice. Ahora, Jehová dijo a Abraham: vete de tu país, lejos de tu familia y lejos de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. No que ya te mostré, que yo te mostraré. Pero mire estos tres pasos. Jehová habla a Abraham y le dice: vete de tu país, vete de tu tierra, vete de tu familia, de tu parentela y lejos de la casa de tu padre. Tres conceptos en uno. Y ve a la tierra que yo te mostraré. Obedece. Yo te haré una gran nación, de ti haré una gran nación, yo te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Yo te bendeciré y tú serás bendición. ¿Cuándo? Cuando obedecieres. Por eso el Brit Hadashah nos dice que Abraham fue el padre de la emuná, el padre de la fe, porque creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza no avergüenza, y esa emuná, esa fe madura, esa fe completa, lo justificado Abraham, pues por su fe obediente, porque esa es una obra de fe, la obediencia. Bendito sea el Eterno. Y nos dice el Brit Hadashah, Jacob Santiago, una emuná sin obras es una emuná muerta, pues las obras de la emuná son la vida de la emuná. Así que si usted y yo decimos ser hombres o mujeres de emuná, de fe completa, las obras de emuná deben dar testimonio de que lo son. Verso 3, yo bendeciré a aquellos que te bendigan y también maldeciré a cualquiera que te maldiga. Y serán benditas en ti todas las familias del hebreo Mishpahot de sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, nuestro amado Mashiach Yahushua vendría, según la carne, sería un descendiente de Abraham. Tal y cual nos lo dice el Brit Hadashah en el Sefer de Matitiah, capítulo 1. Versículo 1, cuando vemos la genealogía, ahí encontramos la genealogía y ahí encontramos que es descendiente en lo que es la línea genealógica en la carne de Abraham Avinu. Verso 4, así que Abraham salió como Jehová vuestro Elohim había dicho, y Lot su sobrino fue con él. Abraham en este entonces tenía 75 años de edad cuando él salió. ¿De dónde? De Harán. Pero como bien sabemos y hemos entendido y leído también en lo que es el libro de Yashar o
repasar el libro del justo, Abraham Avinu, él venía con promesa. Era un niño de promesa, que cuando Nimrod se enteró de su nacimiento y los astrólogos por ahí informaron de ello, intentó matar. De alguna manera Terach, su padre, lo defendió, lo justificó y lo escondió. Lo escondió en una cueva. Y ahí creció. Posteriormente fue allá, en casa de sus ancestros, ahí con Shem. Y los hijos de Shem le enseñaron el temor allá. El temor al único y Dios verdadero. Entonces Abraham pasó los procesos de no entender y comprender y ver hacia el cielo y ver la luna, ver el sol, ver que nacía el sol y decía, este es Dios. Ver que se ponía el sol y venía la luna y decía, no, ella es el sol porque apagó al sol. Y al otro día sucedía lo mismo, entonces veía el sol, la luna, las estrellas y decía, bueno, ¿qué son estos? Y ciertamente llegó a la conclusión y dijo, estos deben ser servidores de una creación. Sí, son servidores de la creación, entonces hay un creador y a ese creador es al que yo voy a servir. ¿Dónde se desarrolló su emuná? Cerca de Shem y los hijos, los descendientes de Shem. Por eso también al pueblo hebreo se le conoce como el pueblo Shemita, porque son descendientes de Shem, el hijo de Noé. Fue escondido en una cueva, fue llevado allá con sus ancestros de emuná en el único y Dios verdadero. Después regresó a su tierra, después estuvo en Aram, alguien que creyó solamente en un solo y único y verdadero Elohim, Jehová Sebaot, y posteriormente, para este tiempo, ya después de haberse casado con una familiar muy cercana, con Sarai, el Eterno le dice, Lej Lejá, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tus costumbres y tu familia, sal de la casa de tus padres. Y Abraham obedeció. Y podemos encontrar dos razones que uno como ser humano tiene para decidir dejar el lugar de donde está o para ir a otro. Una, para acercarse al lugar al cual vamos. Y otra, para alejarnos del lugar en el que nos encontramos. Entonces, en la lectura de esta porción, de esta parashá, Lej Lejá, podemos encontrar esta orden que el Eterno le dio a Abraham. Lej Lejá. Vete para ti, porque esta es la interpretación ampliada. Vete para ti. Fue transliterado como sal de tu tierra. Pero en realidad Lej Lejá es anda, sal para ti. Vete para ti de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres hacia la tierra que yo te mostraré. Esta fue la orden. Entonces, Lej Lejá significa vete para ti de forma ampliada. O vete para ti mismo. O vete por tu propia causa. Y aquí es donde entramos quizá en confusión, pero no. Porque aquí es donde verdaderamente entendemos cuando el Eterno te llama. ¿Y para qué te llama? Te dice, ven a la salvación. Y de ser llamado a la salvación, como dice el Brit Hadashah, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. De ser llamado a una salvación, ahora te escoge para un propósito. Y ese propósito es ir a ti mismo, al diseño original del Eterno en tu vida. Aleluya, gloria sea nuestro amado Mashiach Yehoshua. A primera vista podemos ver o parecería que la estructura de estos versículos es tan ilógicas. ¿Cómo vete para ti? Sería, vete para donde yo te mando. Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que especificar esta porción que salga de su país, de su tierra natal y de la casa paterna? Porque una vez que le dice sal de tu país, pues implica automáticamente haber salido de su tierra natal y de la casa de sus padres. Entonces imagínese aquí, o imaginemos tres círculos, tres esferas concéntricas, una grande, otra mediana y otra pequeña. Si nos encontramos en el círculo central, sabemos que hay otro círculo aparte y otro mucho más grande. Entonces, si el Eterno te dice sal del círculo más grande, pues automáticamente estaríamos saliendo también de los otros dos círculos más pequeños, más chicos, que están dentro del círculo grande. Entonces vemos aquí un mensaje más allá
de la orden específica que el Eterno le dio a Abraham Avinu, para que se vaya de su lugar, de su tierra, a donde él posteriormente le iba a indicar. Tiene que salir por fe, por obediencia y no por vista. Entonces aquí se trata nada más y nada menos de una receta de parte del Eterno para llegar a uno mismo. A uno mismo. En estos tiempos podemos encontrar y darnos cuenta que en toda esta humanidad las personas están tan ocupadas en su humanidad, en su ser humano, o lo que entendemos en la esfera espiritual, su carne, que están ocupados en los 120 años que están dispuestos para la vida de esta carne. Si bien cuidamos el cuerpo y si bien obedecemos las leyes del Eterno, porque Moshe dijo, hagan estas cosas de la bendita Torá y vivirán por ella. Y la fe en Yoshua HaMashiach da salvación para ti y tu casa. Bendito sea nuestro Abacadosh. Pero nos olvidamos que dentro de este cuerpo humano hay un Nefesh eterno, que tiene eternidad. Y no dimensionamos la eternidad que tenemos. Y solamente nos enfocamos en la vida temporal de esta humanidad, de este cuerpo de carne. No dimensionamos la eternidad del Nefesh y por consecuencia andamos haciendo cómplice a nuestro Nefesh, a nuestra alma, de todas las obras de injusticia que practicamos con nuestra carne. Entonces esta es la receta para ir hacia ti mismo, hacia uno mismo, con nuestra propia esencia, de acuerdo a la voluntad y diseño del Eterno. Y ahora pues, ¿cómo hacemos para liberarnos de aquello que es producto de las circunstancias sociales y educativas, para que podamos descubrir nuestra propia vida, en otras palabras, el propio libreto de nuestra existencia, según el diseño del Eterno? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerle para salir verdaderamente de lo que pudiéramos ser nuestro yo para llegar a nuestro auténtico y original yo? Muchas veces, amados Ahim Be'ahayot, esta humanidad, este cuerpo de carne, se vuelve en una prisión del Nefesh y del Ruach, de lo que estamos constituidos. Ruach, Nefesh y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Y a veces el cuerpo se vuelve la prisión, la cárcel del alma y del Ruach, de modo que no podemos ver más allá de nuestra nariz, como dicen por ahí, o no podemos salir de nuestro propio yo, hablando de nuestra humanidad. Pero nos dice el Brit Hadashah, Romanos, capítulo 8, del verso 1 al verso 10, hablando de la ley del espíritu de vida, en Yoshua HaMashiach, Adón nuestro, y de la ley del pecado y de la muerte, la cual mora en nuestros miembros de carne. Pero también nos dice que la carne no puede agradar, no puede obedecer a la ley de Dios, no se puede sujetar a la bendita Torah, no tiene la capacidad, no se le fue dada de parte del Eterno. Entonces es nuestro ser espiritual y nuestro Nefesh el que tiene que estar fortalecido con el poder del Ruach HaKodesh para entonces tener el poder para vivir en Kedushá. De manera que nuestro ser espiritual y almático sea quien domine a este ser humano. Como dijo Sheliach Shaul, Gálatas 5:24, si no me equivoco. Pero los que son de Mashiach han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Y eso de crucificado o de estar colgado en el madero significa muerte a las pasiones y deseos de este cuerpo humano que no tiene la capacidad de sujetarse, de obedecer la ley divina, la bendita Torah del Eterno. Entonces necesitamos el poder que da el Ruach HaKodesh, que del griego es dinamita, poder para poder vencer las obras de la carne o la ley del pecado y de la muerte que habita en nuestros miembros. Entonces cuando nos dice anda, sal de tu tierra, sal del lugar de nacimiento, sal de la casa de tus padres. Si quieres lograr tu libertad personal, tienes que liberarte primero de estas tres cosas que te limitarán, que están englobadas en las palabras hebreas de Arteja, tu tierra. Y luego, Mimoladeteja, del lugar de tu nacimiento. Y luego, Umebeit Abijá, de la casa de tus padres. La palabra Eretz, tierra, está relacionada etimológicamente con la palabra razón, deseo. Moladetja,
Tu lugar de nacimiento representa los hábitos que uno tiene arraigados desde chico. A esto en la esfera espiritual se le conoce como herencias generacionales, porque así fuiste concebido y naciste en un núcleo familiar y estás desarrollado. La identidad que tienes es el producto del medio en el que naciste, el medio en el que te desarrollaste y las diferentes influencias desde tu niñez hasta la edad que tienes. Por otro lado, Beit Abitá, casa de tus padres, se refiere al intelecto, ya que según los jajamín, los sabios de Torá, son los padres, es el padre y los madres, el padre y la madre de cada uno de nosotros respectivamente, los que en nosotros participan en lo que es la concepción y nos proporcionan dos facultades, la Jokma y la Biná, hablando de la creatividad y en el análisis. Esto es nuestro padre y nuestra madre respectivamente. Entonces son ellos dos los que tienen influencia en lo que es nuestro ser intelectual. Ellos son los que nos engendran. Entonces de ellos heredamos emociones, sentimientos, sensaciones. Bendito sea nuestro Abacadosh. Y es según como nosotros podemos entender algo y reaccionamos emocionalmente. La idea aquí es algo muy diferente a lo que se pregona generalmente en el mundo occidental en este tiempo. En lugar de buscar la libertad personal en lo que uno quiere, entiende y lo hace sentir cómodo, nos enseña este versículo que la manera de lograr la libertad personal es por medio de liberarse primero de uno mismo. Primero liberarnos de lo que somos, de la identidad que tenemos. Por eso nuestro amado Yehoshua HaMashiach le dijo a Nactimón, es necesario nacer de nuevo. Y Nactimón, Nicodemo, le decía, ¿cómo puede suceder esto? Si uno ya está viejo, ya soy un anciano gobernante, soy parte del Sanedrín, tengo ya una edad avanzada, yo soy de 60 y más, ¿cómo puedo nuevamente entrar al vientre de mi madre y nacer? Esto es imposible. Yehoshua HaMashiach le contesta, mira, si no naces de nuevo del agua y del ruaj, no puedes ver el reino de Elohim, no puedes ver la era mesiánica. Si no naces de nuevo del agua y del ruaj, no puedes entrar, no puedes disfrutar de la era del Mashiach. Entonces te es necesario nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo primero tienes que morir. ¿A qué? Liberarte de ti mismo. Morir a la naturaleza animal, terrenal y diabólica que has adquirido en medio de todo este sistema de cosas. La influencia de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, tus profesores en la escuela, amistades, parejas, hasta el día de hoy, hasta que Mashiach llega a tu encuentro. Entonces, uno que se rige únicamente por sus deseos, ideas y hábitos personales, en vez de lograr la libertad personal, se mete más y más en una jaula que le limita. Por eso le decía que muchas veces esta humanidad, este cuerpo de carne, de materia, que fue tomado del polvo y el polvo volverá, se vuelve prisión de tu ruaj, prisión de tu nefesh, nos volvemos esclavos. Entonces la manera de abrir la puerta de esta jaula, de quitar ese gran candado, es por medio de una llave que abre la puerta pero desde fuera. O sea, uno mismo no puede, necesitas confiar en otro para que lo haga desde fuera. Pero si confías en otro o en otro ser humano, dice la bendita palabra del Eterno, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿quién tendría que ser el que tuviese esa llave y abriera por fuera? Aleluya, el mismo Eterno. El mismo Eterno es el que tiene la llave maestra para todas las cerraduras de todas las prisiones de los seres humanos que les impiden llegar a su Letleja, que les impiden alcanzar la libertad. Quiero llevarle al Brit Hadashah, la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3, que dice, porque habéis muerto y vuestras vidas están escondidas en el Mashiach, en Adonai, en Elohim, en Jehová, porque habéis muerto a esta identidad, a la vida según el mundo. Y entonces, ahora has nacido de nuevo y vuestra vida, vuestra verdadera identidad está escondida con el Mashiach en Jehová. ¿Ya lo alcanza a entender? Ahí es donde está la verajá, ahí es donde está la bendición.
Es en el Mashiach Yehoshua que somos una nueva creación. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que el que está en Mashiach, el que está dentro, revestido de Mashiach, de modo que el que está en Mashiach, nueva creación es. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero es necesario estar en Mashiach, no arriba con orgullo, no abajo sintiéndote indigno, no a la derecha, no a la izquierda sintiéndote su camarada o poniéndote igual que él, no adelante, no, porque no es del que corre, no es del que lleva prisa, ni atrás del que corre, sino que Mashiach tiene misericordia. Entonces es de modo que el que está en Mashiach, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tu identidad vieja pasó, he aquí, todas se están haciendo nuevas. Y entonces puedes alcanzar la libertad a la cual fuimos llamados. Porque a libertad fuiste llamados, solamente que vuestra libertad, la soberanía que el Eterno te ha dado por la emuná en esa obra redentora del madero o de la cruz, no la tomes como libertinaje, para nuevamente andar en pecados, nuevamente andar con todo ese tipo de aberración. Por otro lado, Abraham el hebreo. El término hebreo viene de la palabra hebrea Ibrí. El primero en llamarse Ibrí es nuestro padre Abraham. Fue denominado así porque él fue el primero en cruzar el río Éufrates, después de que salió de Ur de los Caldeos, lo que ahora conocemos como Irak, y llegó a la tierra de Canaán desde el otro lado del Éufrates, bendito sea el Eterno. Nuestros sabios de Torá señalan que hay otro motivo por el cual Abraham se llama Ibrí. Todo el mundo estaba del lado del paganismo, aún su propio padre, Teraj, y la idolatría, y entonces Abraham estaba solo, del lado de la emuná en el Elohim único y verdadero, el creador de todo este olam, el rey del universo, bendito sea su nombre, Jehová Sebaot. Esta es la principal de las características que nos dejó como herencia a cada uno de nosotros, la capacidad de vivir y de luchar por nuestra emuná, por nuestras convicciones, aún contra todas las adversidades y la presión social de que si son 3, de que si son 6, de que si son 9, no, Señor. Isma Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. El Eterno es uno y único, y uno es su nombre. Y entonces, ¿por qué nos encontramos en esta vida con tantas dificultades, con tantos ascensos y descensos? Lej Lejá también implica un progreso y un avance hacia una meta final que es encontrarte contigo mismo. ¿Cómo es posible entonces que en esta porción de Lej Lejá encontramos que también Abraham, su mujer, tuvieron que descender de la tierra de Canaán hacia Egipto y pasar por el rapto de Saraí y todo el proceso de pruebas que pasó él? ¿Cómo es posible que si iba hacia un ascenso, hacia encontrarse con su identidad que viene de lo de arriba, de alto, cómo es posible que tuvo que descender? ¿Qué encontramos aquí en lo que es un progreso y un avance? ¿Por qué encontramos un descenso? ¿Por qué tiene que ser así? Pero así es. Cuando abunda la transgresión, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Usted y yo tenemos que descender, tenemos que aprender a llegar al piso. Yohanan el sumergidor nos lo enseñó, dijo: es necesario que yo mengüe para que tu Mashiach seas exaltado. Es necesario que esta humanidad, nuestro ser humano, nuestra carne, mengüe para que el Mashiach sea exaltado. Qué hermoso tema, bendito sea el Eterno. Entonces, tenemos que entender que el ascenso y el descenso son necesarios en la vida. ¿Por qué? El Eterno conoce nuestro corazón, pero usted y yo no lo conocemos. Él es quien lo escudriña, pero usted y yo no lo escudriñamos. Entonces, el Eterno sabe lo que hay en nuestro corazón, pero es necesario que usted y yo estemos conscientes de esa identidad que tiene que morir en nosotros. Y entonces, Lej Lejá, vete para ti. Sal de ti mismo y ve hacia tu propio encuentro.
hacia la identidad verdadera que tienes en Mashiach Yehoshua, Adón nuestro. Y esa es la invitación. Y bueno, mis amados Ahim Behayot, quedamos hasta aquí con este tema tan interesante. Sigamos disfrutando de la gama de enseñanza que hoy en este día de reposo vamos a recibir de parte del Eterno a través de las voces de nuestros amados hermanos Morim Bemorot, maestros y maestras aquí en la Keilah de Yehoshua. Mi tefilá, mi oración es que el Eterno hable mucho más allá de lo que podemos hablar por la radio, que nos ministre nuestro espíritu en lo más profundo para alcanzar a comprender el Lech Lechá que cada uno como ser humano tenemos que vivir. Que la gracia del Eterno Mashiach Yehoshua sea en tu vida, en tu familia y en todo lo que hagas. Con el favor del Eterno nos vemos el próximo Shabbat. Mientras tanto, síguete gozando, Israel. Shabbat Shalom, Lehit Raot. Hasta pronto. Amén.